por la que se reforman varias disposiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Perales Gándara, autor de la misma. Diputada Presidenta, solicitar la autorización para dar lectura a una iniciativa misma que se encuentra dentro del orden del día y también en la Gaceta Parlamentaria. Claro que sí, diputado. Adelante. El sector rural campesino representa para el país identidad nacional y por décadas fue el símbolo de la fuerza productiva de México y de la organización social que dio a la nación el empuje necesario para salir adelante. Después de los movimientos de independencia y revolucionario, sin embargo, en los últimos 30 años, este sector ha sido relegado por todos los gobiernos y lo han dejado en una situación desfavorable entre los sectores productivos, a pesar de la riqueza y diversidad con la que cuenta para ser el pilar de la economía mexicana. De acuerdo a datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en América Latina, la agricultura representa el 57%, la ganadería el 40% y la pesca el 3% de la producción de alimentos. Asimismo, en México se emplean a 6.111.000 personas en la agricultura, lo que representa el 5.2% de la población total del país, y 592.000 personas en actividades pecuarias. Para las actividades agroalimentarias se ha dedicado una superficie de 22 millones de hectáreas que constituyen el 11% de la superficie nacional. A pesar de los beneficios que el sector agropecuario trae al país, actualmente son sectores que ven reducida su capacidad de producción, situación preocupante para toda la cadena productiva, desde el productor hasta el consumidor final, y evidentemente también para la economía del país. La situación del sector rural campesino es de tal magnitud que se considera ya una crisis. Por ejemplo, en los años 50, la participación del campo como sector primario era de aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto. Para 2010 en adelante, el porcentaje de esa participación cayó a niveles de suma preocupación, ya que se registra una actividad de solo el 4% del Producto Interno Bruto nacional. Ahora, una de las estrategias que se deben de implementar en el campo mexicano es la incorporación de la agricultura familiar, primero en el marco normativo en la materia, para que posteriormente se considere en los programas gubernamentales. Hoy en día, la agricultura familiar representa más del 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe. Provee a nivel país entre 27 y 67% del total de la producción alimentaria. Ocupa entre el 12 y el 67% de la superficie agropecuaria y genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la región, además de su importancia como proveedor de alimentos para las ciudades, generador de empleo agrícola y fuente de ingresos para los más pobres. La agricultura familiar contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades rurales. En Zacatecas, la agricultura familiar no ha tenido la misma relevancia que en entidades como las del sur sureste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, de acuerdo a datos
de un estudio publicado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la región comprendida por los estados de Guanajuato, Nayarit y Zacatecas representa la tercera de mayor participación en actividades relacionadas con la agricultura familiar, con un porcentaje a nivel nacional del 20.78%, solo por debajo de las regiones centro y sureste, mismas que representan el 41.5% y el 25.29% respectivamente. El campo zacatecano, aunque no ha mostrado un declive en su capacidad productiva en los últimos años, sí muestra signos de estancamiento y una enorme desigualdad entre los grandes y pequeños productores. Esto es consecuencia de muchos factores como el cambio climático, el aumento de la resistencia a las plagas y enfermedades, así como a los productos químicos utilizados, la degradación del suelo en materia orgánica, la alta migración hacia los Estados Unidos de América y el problema de inseguridad que aqueja a la entidad. Asimismo, de acuerdo a datos del gobierno del estado que afirman el estancamiento del campo zacatecano, actualmente el porcentaje de aprovechamiento de las hectáreas de riego es del 60%, mientras que en las hectáreas de temporal es del 40%, lo que manifiesta la falta de una estrategia integral que impulse al campo y mejore las condiciones del sector rural campesino de la entidad. Uno de los ejes de la política para el desarrollo rural del gobierno federal es lograr la soberanía alimentaria, esto es, consumir lo que producimos e importar menos lo que consumimos, logrando ejercer el poder sobre la situación alimentaria del país, lo que coadyuvará a erradicar el hambre y la pobreza de las y los mexicanos. En este tenor, la agricultura familiar se convierte en un elemento clave para lograr la erradicación del hambre por su capacidad de proveer alimentos saludables y nutritivos a la población. Así fue afirmado en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño de 2016, en donde se aprobó una propuesta de ley para que los países de la región implementaran este método de agricultura para promover la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de la región latinoamericana. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley tiene a fin reformar varias disposiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, a fin de que se incorpore a la agricultura familiar en los programas de apoyo y capacitación de este sector, a fin de coadyuvar en incrementar la capacidad técnica y productiva del campo zacatecano. Se propone adicionar una fracción cuarta del artículo 4 a fin de definir a la agricultura familiar como aquella actividad agrícola y pecuaria con capital y recursos técnicos limitados, basados preponderantemente en el trabajo familiar. Se adiciona una fracción 13ª del artículo 5 a fin de establecer que le corresponde al gobierno del estado impulsar la capacitación de las actividades basadas en la agricultura familiar a fin de incrementar su capacidad técnica y productiva. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 50, estipulando que el gobierno del estado promoverá la agricultura familiar a través de las unidades agrícolas familiares que se encuentran en condición de pobreza a fin de impulsar su bienestar social a través de la resiliencia, acceso a los servicios sociales básicos, diversificación de la producción, autoconsumo de alimentos sanos y nutritivos y oportunidades económicas para acceder a la soberanía alimentaria y fortalecer la inclusión en los mercados alimentarios. Es necesario comprender a la agricultura familiar
como un objeto jurídico de atención en el marco de la norma que regula el desarrollo rural sustentable, pues su inclusión posibilitaría articular el conjunto de derechos sociales de amplios núcleos de la población que se encuentran en circunstancias de pobreza por carencia de alimentación, falta de oportunidades, desigualdad social, migración e inseguridad. La presente busca incorporar a la agricultura familiar dentro de las definiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, así como ser un objeto jurídico susceptible de acciones y programas de políticas públicas en la materia. Tómese como argumento que la agricultura representa el 42% del ingreso familiar de la población más pobre de la entidad. En la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para el conjunto de la población, resulta crucial favorecer la ampliación de las oportunidades para los hijos de las familias pobres que viven en el sector rural como parte del camino hacia la equidad, la seguridad y la paz social de la entidad. Zacatecas, Zacatecas, 26 de noviembre de 2020, diputado Armando Perales. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Diputada presidenta.